Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy vamos a ver cómo desde medios de comunicación masivos se aboga por el globalismo de una manera abierta e incluso, diría yo, de una manera descarada, abiertamente y sobre todo rápida, que es lo que se quiere hacer. En este caso vamos a hablar de la Unión Europea. Y cómo hay un editorial, es decir, la opinión del director y del medio de comunicación en el que el director está a la cabeza, en la cual Europa o la Unión Europea está pensando en el federalismo, en la federalización de todos los países que integran la Unión Europea. Esto significa, por supuesto, cada vez menos soberanía nacional, menos independencia en las decisiones de todo tipo. Y es que las excusas sobre la seguridad nacional de los países pues hacen o generan una aceptación social que en realidad en otro momento de la historia sería prácticamente imposible. ¿Por qué no se intentó pensar en la federalización hace 5 años? Porque la gente no lo iba a aceptar. Y ahora, metiéndole el miedo a la gente en la cabeza sobre el tema de Ucrania, están intentando que las personas acepten de buen grado el tema de la federalización de la Unión Europea. Pero vamos a analizar las cosas más profundamente y sobre todo vamos a leer el artículo y vamos a hacer nuestros comentarios después de cada párrafo para traducir un poco lo que quiere decir estas palabras bonitas que ponen en los editoriales. Es decir, todos los medios de comunicación están ahora mismo alineados, algo que nos debería hacer dudar sobre la autenticidad y sobre lo que se quiere plantear para llegar a la Agenda 2030. Vamos a verlo. Pues amigos, allá vamos con el lamentable editorial de El País, periódico El País. Opinión editorial, y pone aquí en responsabilidad del director, el editorial, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional e internacional. Por supuesto, estos diarios pues obedecen a órdenes de sus financiadores y en algunos casos son grupos importantes como el grupo Prisa, en este caso, que pertenecen muchos medios de comunicación a este grupo y que este grupo Prisa está en bolsa, algo que quiere decir que los accionistas del grupo Prisa pueden ser, empresas muy importantes estadounidenses, que es lo que tiene, ¿no? La mayoría de las acciones que se tienen en los medios de comunicación occidentales pertenecen de una manera u otra a bancos estadounidenses como el Bank of America o el Citigroup, que son los que realmente financian y los medios de comunicación tienen deudas con ellos. Momento europeo, se dice. Atención, momento europeo. La crisis que ha abierto la guerra en Ucrania permite a la UE perfeccionar sus mecanismos de federalización. Es decir, vamos a traducirlo un poquito, ¿no? Vamos a decir lo que es. La excusa de Ucrania permite que los países tengan menos soberanía nacional en detrimento de las organizaciones supranacionales como la Unión Europea. Es decir, tú pierdes independencia en tus decisiones mientras la Unión Europea gana en ese control de los países, ¿vale? Es decir, se utiliza la crisis de Ucrania. Y sigue. La Unión Europea se está acercando velozmente, esto es importante, hacia un momento especial de su trayectoria. Será ineludible, es decir, inevitable, dar un nuevo y decisivo salto federal que al mismo tiempo concitará muchas resistencias. Por supuesto, sobre todo ya las hay. Hungría, incluso Alemania, que no quiere deshacerse de esa dependencia rusa porque es lo más barato, lo que en términos de intereses nacionales es lo que más le interesa. Como ha sucedido habitualmente en la Unión Europea, la urgencia de una gran transformación viene dada por una fuerte crisis. Claro, porque son las excusas que pone la Unión Europea para intentar quitarte todavía más soberanía nacional. Hoy en día, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, la soberanía nacional o la independencia en la toma de decisiones sobre política económica es nula.
en los países europeos, porque los países europeos, cuando intentan hacer algo, una inversión, cuando intentan hacer algo pues, incluso estructural, tienen que pedirle permiso a Bruselas, que es con el Banco Central Europeo, los que tienen que financiar este tipo de temas, porque los países están prácticamente en quiebra técnica, sobre todo porque deben más dinero del que tienen directamente. En este caso, sobre todo, el impacto en Europa de la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. Te están preparando para que, si hay una crisis económica brutal, echarle las culpas a Vladimir Putin, cuando realmente en Europa ya estábamos viendo signos de desaceleración económica, que se va a transformar en una crisis galopante. Esto sucedía en 2019. Hay vídeos en este canal sobre el tema. En 2019 ya había expertos que comentaban el tema del reseteo económico, antes incluso de la pandemia del coronavirus. Las implicaciones geoestratégicas y defensivas son ahora mismo prioritarias. ¿Para quién? No se dice para quién. ¿Para la Unión Europea? No. Para Estados Unidos y la OTAN. Pero Estados Unidos tiene cogido por los tobillos a Europa. ¿Con qué? Con lo que hemos dicho anteriormente, al principio del vídeo. Con que los medios de comunicación pertenecen a grupos muy importantes que están en la bolsa. Y esos grupos importantes son financiados a través de grandes bancos estadounidenses. El desafío energético que ha hecho aflorar la guerra tiene efectos directos y dañinos en la vida cotidiana de los europeos. Aflorar. Bueno, tú tenías diversas opciones. Has sido tú el que has sancionado a Rusia y con esas sanciones estás metiéndote en un grave problema, tanto para ti como para otros países. En ese sentido, no creo que esto ayude a una visión positiva o amigable de la Unión Europea, cuando la Unión Europea está intentando señalar a otros y haciéndonos ver como que nosotros los ciudadanos somos niños que no tenemos ningún tipo de pensamiento analítico en frío. El pensamiento analítico en frío es que ha habido una guerra o una invasión en Ucrania y que nosotros hemos decidido por nuestra cuenta meternos un tiro en el pie, pegarnos un tiro en el pie. No ha hecho la guerra aflorar estos temas de sanciones económicas en cuanto a energía y en cuanto a otros productos. No, hemos sido nosotros los que hemos decidido que eso debería aflorar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces con las palabras que se manejan intentan culpabilizar a un enemigo externo, cuando realmente la política económica de la Unión Europea ya daba signos de debilidad. Seguimos. Los dos principales han estado presentes ya en múltiples conversaciones políticas y han ido cuajando un nivel de madurez importante. Es decir, que este director de este medio de comunicación sabe que ha habido reuniones en alto nivel en la Unión Europea a espaldas de los ciudadanos directamente, que están intentando pues federalizar la Unión Europea. Esto nos lo van a ocultar, tenerlo claro. Este detrimento de nuestra soberanía nacional en los países europeos se va a intentar esconder, de tal manera que cuando queramos hacer algo ya será demasiado tarde. ¿Estaríais dispuestos a ofrecer vuestra soberanía nacional, vuestra independencia en vuestros países por pertenecer a una Unión Europea federal, como por ejemplo lo es Alemania? Esto yo estoy totalmente en contra. Los países tienen que tener su soberanía nacional. Y esto no es globalización, se llama globalismo. Y es la agenda globalista que al final acaba por generar un gobierno mundial. ¿Cómo se hace? Pues fácilmente. El gobierno regional de la Unión Europea pues sería un paso importante para esa agenda globalista 2030 en la cual los ciudadanos tendremos tan pocas cosas y estaremos tan desesperados que lo más seguro es que aceptemos cualquier cosa que nos digan, como lo estamos aceptando ahora. Estamos pagando muchísimo dinero por nuestra gasolina cuando realmente es el problema de las sanciones a Rusia, no la guerra de Ucrania. Las dos principales es el tema de las geoestratégicas, las implicaciones geoestratégicas y sobre todo las defensivas. 1. Cuestión de desorbitados precios de electricidad. A ver qué es lo que se comenta aquí en este editorial, ¿verdad? Alcanzará un hito esta semana y ante la cual España y Portugal han obtenido un buen acuerdo. ¿Buen acuerdo para él? ¿Para el editorial? ¿Sabe lo que viene implícito?
o explícito en el acuerdo? ¿Sabe la letra pequeña usted, director del país? Porque para mí que España y Portugal están diciéndole a la Unión Europea que ellos no tienen nada que ver con esos problemas de la Unión Europea, con lo cual la Unión Europea no está unida. ¿Cómo puede actuar una Unión Europea federal si unos países van a su bola directamente? La puesta en práctica de la intervención que debe abaratar el precio del gas utilizado para generar electricidad, sin destrozar los mecanismos vigentes y útiles para la mayoría de los 27. Abaratar el precio. Bueno, nos lo guardamos. España y Portugal dicen que van a abaratar el precio de del gas o de la electricidad gracias a este acuerdo. Ya, esas cosas no se nos olvidan en este canal, en Intractualidad. Ha sido un esfuerzo de flexibilidad que consolida la impronta inclusiva del mercado interior europeo. Aquí ya empieza el lenguaje técnico para que no entiendas absolutamente nada. Esfuerzo de flexibilidad que consolida la impronta inclusiva del mercado interior europeo. Lo único que ha pasado aquí es que España y Portugal no podían hacer frente a los precios de la electricidad con sus ciudadanos totalmente revolucionados. Recordemos que hay elecciones presidenciales en España dentro de poco tiempo, y estas elecciones van a ser muy importantes. Pero también tenemos en cuenta que un esfuerzo de flexibilidad no significa que Europa esté unida, que es como te lo quieren aquí meter con calzador. El otro efecto son los avances para garantizar la continuidad del suministro de carburantes amenazado por el Kremlin en fase de consolidación. Estáis bloqueando el dinero de Rusia en bancos europeos y occidentales. ¿Y luego decís que el suministro de carburantes está amenazado por el Kremlin? ¿Pero a qué jugáis? Un poco de... La verdad también es importante. La falacia es una mentira muy peligrosa porque mezcla la media verdad con algunas mentiras y entonces esa credibilidad crece con la falacia. Destaca ahí la estrategia progresiva para reducir al mínimo la compra de su petróleo hasta llegar a cancelarla más adelante. Entonces, el suministro de carburantes no está amenazado por el Kremlin, está amenazado por las sanciones. Lo estáis diciendo aquí, se contradice en el mismo párrafo 2 veces. Lo voy a volver a repetir para que lo veáis y también lo tenéis marcado en la pantalla. El otro efecto son los avances para garantizar la continuidad del suministro de carburantes amenazado por el Kremlin. Y luego dice, destaca ahí la estrategia progresiva para reducir al mínimo la compra de su petróleo hasta llegar a cancelarla más tarde. Vosotros mismos sois nuestros propios enemigos dentro de la Unión Europea, porque sois vosotros los que estáis amenazando continuidad del suministro de carburantes. Por eso mismo están habiendo precios tan desorbitados en gasolina. Cuidado. Aquí te intentan engañar, aquí es falacia, un poco de mentira con un poco de verdad. El suministro de carburantes está siendo reducido por las sanciones a Rusia y están subiéndonos el precio de manera desorbitada. Está ya a más de 2 euros por litro la gasolina. Pero claro, si dices que ha sido Rusia, pues bueno, puedes azuzar el odio y conseguir tus objetivos a través de falacias, decir falacias a la gente. Seguramente el asunto definitivo es la cuestión del gas. La maniobra rusa de cercenar el acceso a Polonia y Bulgaria es ilegal, ya que incumple los contratos vigentes en euros o dólares y funciona como amenaza para el resto. No dejas a Rusia que le paguen en euros o en dólares y lo que haces es bloquear los pagos en euros y dólares. Por eso mismo Rusia quiere que le pagues en rublos, porque Rusia te da un producto, un elemento muy importante como es el gas natural, y tú le tienes que pagar como a ellos quieran, porque tú eres el que primero ha incumplido los contratos vigentes al bloquear el dinero para Rusia. Es decir, imaginaos que vayáis a un hotel y os alojáis una semana en un hotelazo lujoso y espectacular, pero en un momento dado se le imponen sanciones a ese hotel. Y tú te alojas todavía en el hotel. Es decir, tú te sigues alojando en el hotel y cuando llega el momento de la factura, tú intentas pagar y no puedes porque le han bloqueado al hotel esos pagos. Pero has utilizado el hotel. El gas seguía fluyendo. Polonia y Bulgaria se negaron a pagar en rublos
y lo que sucedió es que Rusia les cortó el gas, porque no se estaba pagando ese gas. Estaba bloqueado el dinero. Con lo cual, no es un incumplimiento por parte de Rusia, es un incumplimiento por parte de Polonia y Bulgaria. Manipuladores. El chantaje está siendo más decisivo para romper la dependencia europea que las dudas de países como Alemania en reemplazar el aprovisionamiento de Moscú. Señores, aquí lo tienen. Europa no va a ser federal, sobre todo en este caso, aunque pasen cosas para que nosotros, o se digan excusas para que nosotros pongamos nuestro dedo señalador hacia Putin y que la Unión Europea gane credibilidad pisando a otros. Pero la verdad al final sale a la luz. La verdad, quiero decir, en documentos clasificados, por ejemplo, de la inteligencia de algunos países, etcétera, al final nos enteraremos, sea ahora o sea dentro de 10 años. El propósito de Bruselas de racionar y compartir el gas disponible de 2027 si Putin generaliza el corte de suministro es una opción federalizadora relevante. Pero vamos a ver. Señores, el último dato que tengo es que, por ejemplo, España ha pasado de comprar el 5% del gas a Rusia a comprar el 8%. Porque tiene un problema con Argelia, después de haberse bajado los pantalones con Marruecos en tema del Sáhara Occidental. ¿Me estáis diciendo aquí que realmente Rusia va a cortar el suministro de gas a Europa si estáis pagándolo en rublos? Porque si no lo estuvierais pagando en rublos y si no estuvierais bajando los pantalones por miedo a que os corten el gas, seguramente tendríamos más cortes de gas. No nos traten por tontos. ¿Por qué a Polonia y Bulgaria sí que les cierran el suministro y a nosotros no? ¿Sí? ¿Por chantaje? Vamos a ver. Un incumplimiento de contrato es flagrante cuando tú bloqueas el dinero que tiene que ir hacia la persona que te ofrece el servicio o el bien. Es que es algo totalmente de lógica. Pero claro, aquí te lo manipulan de tal manera que al final dices, son los malos y nosotros somos los buenos. Durante la crisis del euro no se alcanzaron soluciones comunes ambiciosas. Ni ahora ni antes. Ni después. Olvidaros de eso. Lo más importante para que Europa siga adelante es que los ciudadanos vean una clara mejora en su calidad de vida. Y no creo que eso suceda. ¿Por qué? Porque el problema viene del Europarlamento. El problema viene de que los políticos del Europarlamento son los mismos que hay en los países. Y aquí lo que va a suceder es que unos cuantos van a beneficiarse de todo este tema de Ucrania y todo este tema de la transición ecológica en cuanto a energía. Compartir el gas disponible entre todos para garantizar la calefacción de los hogares, la iluminación de las ciudades y la energía industrial, necesidades materiales básicas de los ciudadanos. El camino no es fácil, pero es muy prometedor si mutualizar el gas consolida la senda de mutualizar siempre el sufrimiento de los europeos, sean del norte o del sur. Estamos viviendo tiempos oscuros, señores. Me voy a intentar relajar porque si no voy a decir cosas que me van a cerrar el canal. La Unión Europea es la que está suicidándose poquito a poco. Y los ciudadanos europeos al final despertarán de este engaño masivo. Sobre todo en el sentido de la federalización, todo precioso. Vamos a intentar deshacernos del gas y del petróleo ruso, pero recibimos petróleo saudí, que tiene un gobierno mucho más amigable y mucho más democrático. A engañar a tu casa. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle like, suscribiros si os gusta la temática del canal. Ya sabéis, podéis también compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.